Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a conocer la historia de un gran santo, quien fue arzobispo y mártir. Su nombre es Santo Tomás Becket. Es una historia fabulosa. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. No te vayas porque comenzamos. Santo Tomás Becket fue un mártir que entregó su vida por defender los derechos de la religión católica. Nació en Londres en el año 1118. Era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton. Después tuvo que trabajar como empleado de un comerciante, al cual acompañaba los días de descanso a hacer largas correrías dedicados a la cacería. Desde entonces, adquirió su gran afición por los viajes, aunque fueran por caminos muy difíciles. Un día, persiguiendo una presa de cacería, corrió con tan gran imprudencia que cayó a un canal que llevaba el agua para mover un molino. La corriente lo arrastró y ya iba a morir triturado por las ruedas, cuando, sin saber cómo ni por qué, el molino se detuvo instantáneamente. El joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio. A los 24 años, consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el de Canterbury, el cual se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo y le fue confiando poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado. Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia. Y así, Tomás llegó a ser el personaje más importante, después del arzobispo, en aquella iglesia de Londres. Monseñor afirmaba que no se arrepentía de haber depositado en él toda su confianza, porque todas las responsabilidades que se le encomendaban se esmeraba por desempeñarlas lo mejor posible. Dicen los que lo conocieron que Santo Tomás Becket era delgado del cuerpo, semblante pálido, cabello oscuro, nariz larga y facciones muy varoniles. Su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable en su conversación. Sumamente franco, trataba de decir siempre la verdad y de no andar fingiendo lo que no sentía, pero siempre con el mayor respeto. Sabía exponer sus ideas de manera tan clara que a la gente le gustaba oírle explicar los asuntos de religión porque se le entendía todo fácilmente y bien. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y éste, en acción de gracias por tan gran favor, nombró a nuestro santo, cuando solo tenía 36 años, como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo y llegó a ser el hombre de confianza del rey. Acompañaba a Enrique II en todas sus correrías por el país y por el exterior, y procuraba que en todas partes quedara muy en alto el nombre de su gobierno. En 1161 murió el arzobispo Teobaldo, y entonces al rey le pareció que el mejor candidato para ser arzobispo de Inglaterra era Tomás Becket. Este le advirtió que no era digno de tan sublime cargo, que su genio era violento y fuerte, y que tomaba demasiado en serio sus responsabilidades y que por eso podía tener muchos problemas con el gobierno civil si lo nombraban jefe del gobierno eclesiástico. Pero su confesor decía, en su vida privada es intachable y sabe mantener una gran dignidad aún en ocasiones peligrosas y en tentaciones de toda especie. Y un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice lo convenció de que debía aceptar y al fin aceptó. Ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo, pidió a sus ayudantes que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Desde que fue nombrado arzobispo, la vida de Tomás cambió por completo. Se levantaba muy al amanecer. Luego dedicaba una hora a la oración y a la lectura de la Santa Biblia. Después del desayuno estudiaba otra hora con un doctor en teología para estar el día en conocimientos religiosos.
Cada día tenía algunos invitados a su mesa, pero durante las comidas, en vez de música, escuchaba la lectura de algún libro religioso. Tomás había dicho al rey, cuando éste le propuso el arzobispado: ya verán que los envidiosos tratarán de poner enemistades entre nosotros dos. Además, el poder civil tratará de imponer leyes que vayan contra la Iglesia católica, y yo no podré aceptar eso. Y hasta el mismo rey me pedirá que yo le apruebe ciertos comportamientos suyos, y me será imposible hacerlo. El rey se propuso ponerles enormes impuestos a los bienes de la Iglesia católica. El arzobispo se opuso totalmente a ello, y desde entonces el cariño de Enrique hacia su antiguo canciller Tomás se apagó casi por completo. Debido a esto, Tomás tuvo que salir del país. Se fue a Francia a entrevistarse con el Papa Alejandro III y pedirle que lo reemplazara por otro en este cargo tan difícil, diciéndole al Papa así: Santo Padre, le digo, yo soy un pobre hombre orgulloso, yo no fui nunca digno de este oficio. Por favor, nombre a otro y yo terminaré mis días dedicado a la oración en un convento. Y se fue a estarse 40 días rezando y meditando en una casa de religiosos. Pero el pontífice intervino y obtuvo que entre Enrique y Tomás hicieran las paces, y así volvió a Inglaterra. Sin embargo, el problema peor estaba por llegar. Después de 6 años de destierro, y cuando ya le habían sido confiscados por el rey todos sus bienes y los de sus familiares, el arzobispo Tomás regresó a Inglaterra, con el título de delegado del Sumo Pontífice. Las campanas de todas las iglesias repicaban alegremente, y parecía que la hora de su triunfo ya había llegado. Pero era otra clase de triunfo distinta la que le esperaba a su llegada, la del martirio. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a llevar cuentos y cuentos al rey contra el arzobispo, y dicen que un día, en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó: «No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a ese clérigo que me quiera hacer la vida imposible?» Al oír semejante exclamación de labios del mandatario, 4 sicarios se fueron donde el santo arzobispo resueltos a darle muerte. Estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos, y en el año 1170 lo atacaron a cuchilladas. No opuso resistencia, murió diciendo: «Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia católica». Tenía apenas 52 años. 3 años después del asesinato, el sumo pontífice lo declaró santo, a causa de su martirio y por los muchos milagros que se obraban en su sepulcro. ¿Quieres saber qué pasó con los asesinos? Los 4 caballeros que asesinaron a Santo Tomás de Becket huyeron inicialmente de Inglaterra. La Iglesia y la opinión pública condenaron el asesinato, y los asesinos fueron excomulgados por el Papa Alejandro III. La conciencia de los 4 caballeros fue invadida por el peso de su crimen. A medida que las semanas pasaban, el arrepentimiento comenzó a germinar en el corazón de estos hombres. Los caballeros buscaban redención en una peregrinación que los llevó a destinos sagrados en toda Europa. Durante su viaje, enfrentaron la hostilidad de aquellos que repudiaban su oscuro pasado, pero también encontraron comunidades que, guiadas por la compasión cristiana, ofrecieron esperanza y posibilidad de cambio. En uno de los santuarios, un anciano monje, con compasión en sus ojos y palabras de perdón, se cruzó en el camino de los arrepentidos caballeros. Este sabio guía los invitó a enfrentar sus pecados y a abrazar la verdadera enseñanza del cristianismo, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Canalizaron su remordimiento en obras caritativas y actos de bondad hacia aquellos a quienes habían lastimado. Participaron activamente en proyectos de reconstrucción y caridad en comunidades desfavorecidas. Cada uno, en su propio camino, dedicaron el resto de sus días a construir y financiar escuelas y hospitales para los menos afortunados. Abandonaron la vida militar y se convirtieron en defensores de los derechos de los campesinos. Renunciaron a sus posesiones, dedicando su vida a la oración y la penitencia. Estos hombres,
A través de sus acciones y esfuerzos para reparar el mal que habían causado, encontraron una forma de redimirse ante Dios y, en cierta medida, ante ellos mismos y la sociedad que los rodeaba. La historia de su transformación se convirtió en un recordatorio de la capacidad del arrepentimiento, de un cambio en sus vidas, incluso después de los actos más oscuros. Fascinante, ¿verdad? Espero que te haya gustado esta historia. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Karina Náñez. Suscríbete, comparte y dale like. ¡Hasta pronto!